Eclipse, por Stephanie Meyer, capítulo 23. Monstruo. A pesar de que me hallaba dentro de la tienda, había mucha luminosidad cuando me desperté por la mañana y la luz del sol me hirió los ojos. Sudaba a chorros, tal y como había predicho Jacob, que roncaba suavemente junto a mi oreja y mantenía los brazos enlazados alrededor de mi cuerpo. Aparté la cabeza de su pecho caliente, casi enfebrecido, y sentí el aguijonazo de la mañana fría en mi mejilla bañada en sudor. Él suspiró en sueños y apretó los brazos en torno a mí de forma inconsciente. Incapaz de aflojar su abrazo, me retorcí en un esfuerzo por elevar la cabeza lo suficiente para que mi mirada se encontrara con la de Edward, que me contempló con expresión serena, aunque el dolor en sus ojos era incuestionable. ¿Está caliente ahí fuera?, murmuré. Sí, dudo que hoy necesitemos la estufa. Intenté alcanzar el cierre, pero no logré liberar los brazos. Me estiré, luchando contra el peso inerte de Jacob, que susurró algo pese a que estaba completamente dormido, y me estrechó aún con más fuerza. ¿Y si me ayudas?, le pregunté con calma. Edward sonrió. ¿Quieres que mueva sus brazos? No, gracias, solo libérame, me va a dar un golpe de calor. Edward abrió el cierre del saco de dormir con un movimiento brusco y veloz. Jacob cayó hacia atrás, dándose con la espalda desnuda en el suelo helado de la tienda. ¡Ey!, se quejó, abriendo los ojos de golpe. Se retorció y saltó por instinto para apartarse del frío. Al rodar, terminó cayendo sobre mí. Jadeé cuando su peso me dejó sin respiración, pero de pronto dejó de aplastarme. Sentí el impacto cuando Jacob salió volando contra uno de los palos de la tienda y ésta se sacudió. Los gruñidos brotaron desde todas partes a mi alrededor. Edward se agazapaba delante de mí. No podía verle el rostro, pero los rugidos surgían enfurecidos de su pecho. Jacob también se había encorvado con todo el cuerpo sacudido por los estremecimientos, mientras gruñía entre los dientes apretados. Las rocas devolvieron el eco de los feroces sonidos que Seth Clearwater emitía fuera de la tienda. ¡Quietos! ¡Basta!, grité, incorporándome con torpeza para interponerme entre los dos. El espacio era tan reducido que no necesité estirarme mucho para poner una mano en el pecho de cada uno de ellos. Edward enroscó un brazo alrededor de mi cintura, preparado para apartarme del camino de un empujón. «Deténganse ahora mismo», les advertí. Jacob comenzó a calmarse cuando notó el contacto de mi mano. Disminuyó la frecuencia de sus convulsiones, pero no dejó de exhibir los dientes ni apartó los enfurecidos ojos de Edward. Seth no dejó de proferir su aullido interminable, un violento contrapunto para el repentino silencio que se hizo en la tienda. «¿Jacob?», pregunté y me mantuve a la espera hasta que finalmente bajó la mirada y la depositó en mí. «¿Te lastimaste?». «Claro que no», masculló. Me volví hacia Edward, que me miraba con expresión dura y furiosa. «Eso no estuvo bien. Deberías disculparte». Sus ojos se dilataron de disgusto. «Debes estar bromeando. Te estaba aplastando». «Porque lo tiraste al suelo. Ni lo hizo a propósito, ni me ha hecho daño». Edward refunfuñó y puso cara de asco, pero luego, con lentitud, elevó la mirada hacia Jacob con ojos claramente hostiles. «Mis disculpas, perro». «No pasó nada», replicó Jacob con un borde afilado y provocador en su voz. Todavía hacía frío, aunque nada comparable a la helada nocturna. Crucé los brazos sobre el pecho. «Ven», dijo Edward, tranquilo de nuevo, tomó la chamarra del suelo y me la envolvió alrededor del abrigo. «Es de Jacob», protesté. «Él tiene un abrigo de pieles», insinuó Edward. «Si no les importa, yo prefiero el saco de dormir». Jacob
ignoró a Edward, nos eludió y se metió dentro. No tengo ganas de levantarme aún. Esta no va a pasar a la historia por ser la noche en que mejor he dormido, desde luego. Fue idea tuya, repuso Edward impasible. Jacob se acurrucó con los ojos ya cerrados y bostezó. No he dicho que haya sido una mala noche, sino que he dormido poco. Pensé que Bella no se iba a callar nunca. Me dio algo de vergüenza y me pregunté qué cosas habría podido decir en sueños. Las perspectivas eran horribles. Me alegro de que lo hayas disfrutado tanto, murmuró Edward. Los ojos oscuros de Jacob parpadearon y se abrieron. «¿Entonces, tú no pasaste una buena noche?», preguntó, muy seguro de sí mismo. «No ha sido la peor noche de mi vida». «¿Pero entra al menos entre las 10 peores?», inquirió Jacob con un disfrute perverso. «Posiblemente». Jacob sonrió y entornó los párpados. «Ahora bien», continuó Edward, «no estaría entre las 10 mejores si hubiera podido ocupar tu lugar. Sueña con eso». Los ojos de Jacob se abrieron con una mirada hostil. Se sentó rígido y con los hombros tensos. «¿Sabes qué? Creo que hay demasiada gente aquí adentro». «No podría estar más de acuerdo». Le propuse un codazo a Edward en las costillas. Probablemente iba a costarme un buen moretón. «En tal caso, supongo que ya me echaré luego una siestecita». Jacob puso mala cara. «De todos modos, debo hablar con Sam». Se arrodilló para tomar el deslizador del cierre. Un dolor repentino zigzagueó por mi columna vertebral y se alojó en mi vientre en cuanto me percaté de que quizá no volviera a verlo. Regresaba con Sam para luchar contra una horda de vampiros neófitos sedientos de sangre. «Jacob, espera». Estiré el brazo para retenerlo, pero mi mano se deslizó por su brazo y él lo sacudió antes de que lograra sujetarlo. «Jacob, por favor, ¿no podrías quedarte?». «No». La negativa sonó dura y fría. Supe que mi rostro denotaba tristeza porque él suspiró y una media sonrisa endulzó su expresión. «No te preocupes por mí, Bella. Estaré bien, como siempre». Soltó una risa forzada. «Además, ¿crees que voy a dejar que Seth ocupe mi lugar, se quede con toda la diversión y me robe la gloria? Para nada», bufó. «Ten cuidado». Salió de la tienda antes de que pudiera terminar la frase. «Dame un respiro, Bella», lo oí murmurar mientras cerraba la tienda. Aguzé el oído para percibir el sonido de sus pasos al alejarse, pero no se oía nada, ni el viento. Solo escuché el canto matutino de los pájaros en las lejanas montañas. Jacob se movía ahora con sigilo. Me acurruqué en mis ropas de abrigo y me dejé caer contra el hombro de Edward. Nos quedamos quietos un buen rato. «¿Cuánto falta?», pregunté. «Alice le dijo a Sam que tardarían alrededor de 1 hora», repuso Edward con voz sombría. «Quiero que estemos juntos, pase lo que pase». «Pase lo que pase», asintió él con los ojos fuertemente cerrados. «Lo sé», comenté. «A mí también me aterroriza». «Ellos saben cómo arreglárselas», me aseguró Edward, haciendo que su voz sonara divertida a propósito. «Me fastidia perderme la diversión, eso es todo». Otra vez lo de la diversión. Se me dilataron las aletas de la nariz. Me pasó el brazo por los hombros. «No te preocupes», me rogó. Después me besó en la frente, como si hubiera algo que pudiera impedirlo. «De acuerdo, está bien». «¿Quieres que te distraiga?», musitó él mientras deslizaba los dedos helados por mi pómulo. Sin querer, me estremecí al sentir el roce gélido de sus dedos en la mejilla. Con semejante temperatura, no era momento para caricias tan frías.
Quizá no sea la mejor ocasión, contesté mientras retiraba su mano. Hay otras formas de distraerme. ¿Qué te gustaría? ¿Podrías contarme cuáles han sido tus 10 mejores noches? Le sugerí. Me da curiosidad. Él se echó a reír. Intenta adivinarlas. Sacudí la cabeza. Has vivido demasiadas noches de las que no sé nada, todo un siglo. Te daré una pista. Las mejores han ocurrido desde que nos conocimos. ¿De verdad? Sí, sin duda, y por un amplio margen. Me quedé pensativo un minuto. Solo puedo pensar en las mías, admití. Lo más probable es que coincidan, me alentó. Bueno, hay que contar la primera noche que te quedaste conmigo. Sí, esa es una de las mías también, aunque claro, tú estuviste inconsciente durante mi parte favorita. Tienes razón, recordé. Aquella noche también estuve hablando. Sí, asintió. Enrojecí mientras me preguntaba otra vez qué podría haber dicho mientras dormía en los brazos de Jacob. No podía recordar qué había estado soñando, o si en verdad había soñado, así que eso no me ayudaba. ¿De qué hablé anoche?, murmuré en voz más baja que antes. Se encogió de hombros en vez de contestar y yo hice un gesto de dolor. ¿Tan malo fue? No, no tanto, suspiró él. Por favor, dímelo. Principalmente me llamaste, lo mismo que de costumbre. Eso no tiene nada de malo, admití con cautela. Pero al final, sin embargo, empezaste a murmurar algo sin sentido sobre Jacob, mi Jacob. Constaté su dolor incluso en el susurro de su voz. Tu Jacob disfrutó mucho esa parte. Alargué el cuello hacia arriba, estirando los labios hasta alcanzar el borde de su mandíbula. Mantenía la vista clavada en la lona del techo, así que no pude verle los ojos. Lo siento, cuchicheé. Esa es la manera en que lo distingo. ¿Distingues? De ese modo diferencio entre el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, entre el Jacob que me gusta y ese que me pone de un humor de perros, le expliqué. Eso tiene sentido. Sonó ligeramente aplacado. Háblame de otra de tus noches favoritas. La que volamos de regreso desde Italia, frunció el ceño. ¿No es una de las tuyas?, le pregunté. Sí, lo cierto es que sí, pero me sorprende que figure en tu lista. ¿No tenías la absurda impresión de que yo actuaba impulsado por la culpabilidad y de que iba a salir disparado en cuanto se abrieran las puertas del avión? Sí, sonreí. Sin embargo, te quedaste. Me besó los cabellos. Me amas más de lo que merezco. Me reí ante la imposibilidad de esa idea. La siguiente fue la noche posterior a Italia. Continué. Sí, esa está en la lista. Estuviste muy divertida. ¿Divertida?, objeté. No tenía ni idea de que tus sueños fueran tan vívidos. Me costó muchísimo trabajo convencerte de que estabas despierta. Todavía no estoy segura, musité. Siempre me has parecido más un sueño que una realidad. Dime una de las tuyas, vamos. ¿Ya adiviné tu mejor noche? No. La mía fue hace 2 días, cuando por fin accediste a casarte conmigo. Fruncí la boca. ¿Esa no está en tu lista? Pensé en la manera en que me había besado, la concesión que le había arrancado y cambié de idea. Sí, sí está, pero con reservas.
No entiendo por qué es tan importante para ti. Ya me tienes para siempre. Dentro de 100 años, cuando dispongas de una perspectiva suficiente para apreciar realmente la respuesta, te lo explicaré. Te recordaré que me lo cuentes dentro de 100 años. ¿Estás bien calentita?, me preguntó de pronto. Estoy bien, le aseguré. ¿Por qué? Un ensordecedor aullido de dolor desgarró el silencio que imperaba en el exterior antes de que pudiera contestar. El sonido reverberó en la roca desnuda de la montaña y llenó el aire de tal modo que podía sentirse llegar desde cualquier dirección. El aullido invadió mi mente como un tornado, tan extraño como familiar. Extraño porque nunca antes había oído un lamento tan torturado. Familiar porque reconocí la voz de modo instantáneo, identifiqué el sonido y comprendí el significado con la misma seguridad que si se hubiera producido en mi interior. No cambiaba nada el hecho de que Jacob no fuera humano cuando aullaba. No necesitaba traducción. Se hallaba muy cerca y había escuchado todas y cada una de mis palabras y sentía un dolor agudo, como una agonía. El aullido se quebró en un peculiar sollozo estrangulado y después se hizo el silencio de nuevo. Esta vez tampoco fui capaz de escuchar su andar, pero la sentí. Reparé en la ausencia que antes había malinterpretado. Noté el vacío que había dejado su partida. Parece que a tu estufa se le acabó el butano, respondió Edward con serenidad. Terminó la tregua, añadió, tan bajo que no podía estar realmente segura de lo que había dicho. Jacob estaba escuchando, farfullé. No era una pregunta. Sí. ¿Tú lo sabías? Sí. Miré al vacío sin ver nada. Nunca prometí que sería una pelea limpia, me recordó sin perder la calma. Y merece saber cómo son las cosas. Dejé caer la cabeza entre las manos. ¿Estás enojada conmigo?, inquirió. No, contigo no, mascullé. Me horrorizo de mí misma. No te atormentes, me suplicó. Sí, admití con amargura. Debo ahorrar energías para atormentar a Jacob un poco más hasta que no deje un recoveco sano. Él sabía lo que hacía. ¿Y tú crees que eso importa? La fragilidad de mi voz reflejaba con qué esfuerzo intentaba contener las lágrimas. ¿Tú crees que a mí me preocupa si es o no juego limpio o si se le ha advertido adecuadamente? Le hice daño y cada vez que vuelvo al tema se lo sigo haciendo. Fui elevando la voz hasta la histeria. Soy una persona odiosa. Él me estrechó con más fuerza entre sus brazos. No, no lo eres. Sí lo soy. ¿Qué tornillo anda suelto en mi cabeza? Luché contra sus brazos y él me soltó. Tengo que ir y encontrarlo. Vela, él ya está a kilómetros de aquí y hace frío. No me importa, no me puedo quedar aquí sentada. Me quité la chamarra de Jacob, sacudí los pies dentro de las botas y me arrastré rígidamente hacia la puerta. Sentía las piernas entumecidas. Debo ir. No sabía cómo terminar la frase, ni tampoco qué iba a hacer, pero de todos modos abrí el cierre de la tienda y salí de un salto al exterior, donde la mañana lucía brillante y helada. Supuse que el viento se habría llevado la nevisca. Era lo más plausible, ya que parecía improbable que se hubiera derretido por efecto del sol naciente que, desde el sudeste, proyectaba sus rayos sobre la nieve que había quedado. El reflejo me lastimaba los ojos, poco habituados a una luz tan intensa. El aire tenía un filo cortante, pero estaba totalmente en calma, y conforme el astro rey ascendía en el horizonte, con lentitud, se volvía cada vez más acorde con la estación.
Seth Clearwater estaba a la sombra de un pino de copa ancha, con la cabeza entre las patas. Se acurrucaba en un área alfombrada de agujas de pino, donde era casi invisible gracias al parecido del color arena de su pelaje y el de las hojas de árbol secas. Lo descubrí gracias al reflejo de la nieve en sus ojos abiertos, que me observaban con cierto aire acusador. Me percaté de que Edward caminaba detrás de mí mientras avanzaba a trompicones entre los árboles. No lo oía, pero la luz del sol incidía en su piel hasta crear un arcoíris cuyo fulgor fluctuaba delante de mí. No hizo ademán de detenerme hasta que me interné varios metros en la zona sombreada del bosque. Me tomó la muñeca izquierda con su mano. Yo lo ignoré e intenté zafarme para quedar libre. No puedes seguirlo, al menos no hoy. Casi es la hora, y el que te pierdas no ayudará a nadie en todo caso. Retorcí la muñeca, jalando inútilmente. Lo siento, Bella, susurró. Lamento haberme comportado de ese modo. Tú no hiciste nada, es culpa mía, fui yo. Todo lo hice mal, debería haber... Cuando él... Yo no tendría que... Empecé a sollozar. Bella, Bella. Deslizó sus brazos a mi alrededor y empapé su camiseta con mis lágrimas. Yo debería haberle contado, tendría que haberle dicho... ¿Qué? ¿Acaso había alguna manera de hacer bien aquello? Él no debería haberlo sabido de esa forma. ¿Quieres que intente traerlo de vuelta para que puedas hablar con él? Todavía queda un poco de tiempo, susurró Edward con la voz ahogada por la agonía. Asentí contra su pecho sin valor para mirarlo a la cara. Quédate cerca de la tienda, volveré pronto. Sus brazos se desvanecieron, como él. Se fue tan rápido que, en el segundo que tardé en levantar la mirada, ya no pude verlo. Estaba sola. Un nuevo sollozo irrumpió en mi pecho. Hoy estaba haciéndole daño a todo el mundo. ¿Acaso debía perjudicar a todo aquel que tocara? No entendía por qué me sentía tan mal. Al fin y al cabo, siempre había sabido que aquello iba a acabar tarde o temprano. Pero Jacob nunca había tenido una reacción como esa. Jamás se había venido abajo mostrando toda la intensidad de su angustia. El dolor de su aullido seguía hiriéndome en lo más hondo del pecho. Otra tristeza acompañaba al dolor. Tristeza por sentir lástima de Jacob. Tristeza también por herir a Edward. Por no ser capaz de dejar marchar a Jacob con serenidad, sabiendo que era lo correcto, que no quedaba otra salida. Era una egoísta, hería a todo el mundo, torturaba a aquellos a quienes amaba. Me parecía Katie, el personaje de Cumbres Borrascosas, solo que mis opciones eran mucho mejores que las de ella, porque ni uno era tan malvado, ni el otro tan débil, y aquí estaba sentada, llorando por ello, sin hacer nada productivo para llevar las cosas por el buen camino, exactamente igual que Katie. Lo que me lastimaba no debía influir más en mis decisiones, no lo permitiría. Esta decisión no servía de mucho, llegaba demasiado tarde, pero a partir de ahora tendría que hacer lo correcto. Tal vez ya se había terminado todo. Quizá Edward no pudiera traérmelo de nuevo. En tal caso, yo debería aceptarlo y continuar con mi vida. Edward no me volvería a ver nunca derramar otra lágrima por Jacob Black. Los sollozos tenían que terminarse. Me enjugué la última lágrima con los dedos, fríos de nuevo. Ahora bien, si Edward lograba traer a Jacob, habría de pedirle que se marchara de mi vida para nunca volver. ¿Por qué me resultaba tan difícil? Era muchísimo más arduo que decir adiós a mis otros amigos, a Angela, a Mike. ¿Por qué me hacía tanto daño? Eso no estaba bien. No debería hacerme sentir tan mal. Ya tenía lo que quería. No podía tenerlos a los dos, porque Jacob
No se conformaba con ser solo mi amigo. Ya era hora de que abandonara la idea. ¿Cómo podía ser tan ridículamente codiciosa? Debía desprenderme de ese sentimiento irracional de que Jacob pertenecía a mi vida. Él no podía ser para mí. No podía ser mi Jacob cuando yo me había entregado a otra persona. Caminé con lentitud hacia el pequeño claro, arrastrando los pies. Cuando llegué al espacio abierto, parpadeando por la claridad de la luz, lancé un rápido vistazo a Seth, que no se había movido de su lecho de agujas de pino, y después miré a lo lejos para evitar sus ojos. Me daba cuenta de que tenía el pelo enmarañado, retorcido en manojos como las serpientes de Medusa. Intenté pasar los dedos entre los mechones, pero pronto lo dejé. De todos modos, ¿a quién le importaba mi aspecto? Tomé la cantimplora que colgaba al lado de la entrada de la tienda y la sacudí. Sonó un chapoteo, así que desenrosqué la tapa y bebí un sorbo para enjugarme la boca con el agua helada. Había comida en algún sitio por allí, pero no tenía suficiente hambre como para ponerme a buscarla. Comencé a pasear nerviosamente de un lado a otro, a través del pequeño espacio lleno de luz, sintiendo los ojos de Seth sobre mí todo el tiempo. Como no lo miraba, en mi mente seguía viéndolo más como un chico que como un lobo gigante, más parecido al joven Jacob. Quise pedirle a Seth que ladrara o hiciera algún otro signo si Jacob regresaba, pero me abstuve. No importaba si volvía o no. De hecho, sería mucho más fácil si no lo hacía. Deseaba que hubiera alguna manera de llamar a Edward. Seth aulló en ese momento y se incorporó sobre sus patas. ¿Qué pasa?, le pregunté estúpidamente. Él me ignoró, correteó hasta el lindero del bosque y apuntó hacia el oeste con la nariz. Comenzó a gimotear. ¿Son los otros, Seth?, inquirí. ¿En el claro? Me miró y gañó con debilidad una sola vez. Después, giró el hocico de nuevo en dirección oeste, echó las orejas hacia atrás y volvió a aullar. ¿Por qué era tan idiota? ¿En qué estaba yo pensando cuando envié a Edward lejos de allí? ¿Cómo se suponía que iba yo a saber lo que estaba pasando? No hablaba el idioma de los lobos. Un sudor frío comenzó a deslizarse por mi columna. ¿Y si se había agotado ya el tiempo? ¿Y si Edward y Jacob se habían acercado demasiado a la zona de peligro? ¿Qué pasaría si Edward decidía unirse a la lucha? Un pánico helado anidó en mi estómago. ¿Y si la inquietud de Seth no tenía nada que ver con el claro y su aullido era una negación? ¿Y si Jacob y Edward estaban luchando uno contra el otro en algún lugar lejano del bosque? No harían una cosa así, ¿verdad? Me di cuenta, con una repentina y escalofriante certeza, de que eso es lo que ocurriría si cualquiera de los dos pronunciaba las palabras equivocadas. Pensé en el tenso enfrentamiento de la tienda esa mañana y me pregunté si no había subestimado lo cerca que había estado de estallar una lucha real. No merecía menos si, de algún modo, perdía a los dos. Mi corazón quedó apresado en el frío. Antes de que me desmayara del susto, un gruñido ligero salió del pecho de Seth. Después abandonó la vigilancia y volvió a su lugar de descanso. Eso me calmó, pero me irritó a la vez. ¿Es que no podía escribir un mensaje en el suelo con la pata o algo así? La agitación de mi caminata me había hecho sudar debajo de todas las capas de ropa que llevaba. Arrojé la chaqueta dentro de la tienda y después volví a abrirme camino hacia el centro del pequeño claro. De pronto, Seth saltó sobre sus patas con el pelo del lomo completamente erizado. Miré alrededor sin ver nada. Iba a acabar agrediéndolo si continuaba con ese comportamiento. Gruñó, un sonido bajo de advertencia, mientras subía con sigilo hasta el extremo occidental. Me dominó otra vez la misma impaciencia. «Somos nosotros, Seth», gritó Jacob desde una cierta distancia.
Intenté explicarme a mí misma por qué mi corazón había metido la quinta en cuanto lo escuché. Era solo miedo a lo que debía hacer, eso era todo. No me iba a permitir a mí misma sentirme aliviada por el simple motivo de que hubiera regresado. Desde luego, aquello hubiera sido muy poco práctico de mi parte. Edward apareció primero ante mi vista, con el rostro inexpresivo y tranquilo. Cuando salió de las sombras, el sol relumbró sobre su piel como lo había hecho antes en la nieve. Seth acudió a saludarlo, mirándolo intencionalmente a los ojos. Edward asintió con lentitud y la preocupación le llenó de arrugas la frente. «Sí, eso es todo lo que necesitamos», murmuró para sus adentros antes de dirigirse al gran lobo. «Supongo que no debería sorprendernos, pero vamos a estar un poco apurados. Le va a pasar muy cerca. Por favor, dile a Sam que le pida a Alice que intente concretar aún más el esquema». Ted asintió bajando la cabeza una vez y yo deseé ser capaz de aullar. Vaya, ahora sí había podido asentir. Volví la cara, molesta, y me di cuenta de que Jacob estaba allí. Me había dado la espalda, quedando de frente al lugar por el que había llegado. Esperé con cautela a que se diera la vuelta. Edward apareció a mi lado de repente. Agachó la cabeza para mirarme sin que en sus ojos hubiera otra cosa que no fuera la más pura preocupación. Su generosidad era infinita. En esos momentos me lo merecía menos que nunca. «Bella», susurró Edward, «ha surgido una pequeña complicación. Me voy a llevar a Seth un poco más allá para intentar resolverla», me dijo con una voz estudiadamente desprovista de preocupación. «No me iré lejos, pero tampoco podré oírte. Ya sé que no quieres público y no me importa que escojas el camino que quieras». El dolor no irrumpió en su voz hasta el final. No debía herirlo nunca más. Esa tenía que ser mi misión en la vida. Yo no debía volver a ser el motivo por el que esa mirada asomara a sus ojos. Estaba demasiado aturdida incluso para preguntarle en qué consistía el problema. Bastante tenía encima en esos momentos. «Apresúrate», le susurré. Me dio un beso suave en los labios antes de desaparecer en el bosque con Seth a su lado. Jacob estaba quieto a la sombra de los árboles, lo cual me impedía ver su expresión con claridad. «Tengo prisa, Bella», empezó con tono de aburrimiento en la voz. «¿Por qué no acabas con esto de una vez?». Tragué saliva, con la garganta súbitamente tan seca que no estaba segura de poder articular sonido alguno. «Solo suéltalo y terminemos de una vez». Respiré hondo. «Siento ser tan mala persona», murmuré. «Lamento haber sido tan egoísta. Desearía no haberme encontrado nunca contigo para no herirte como lo he hecho. No lo haré más, te lo prometo. Me mantendré apartada de ti. Me mudaré fuera del estado. No tendrás que volver a verme nunca jamás». «Eso no se parece en nada a una disculpa», replicó con amargura. No pude elevar mi voz por encima del sonido de un susurro. «Dime cómo se hace bien». «¿Qué pasa si no quiero que te vayas? ¿Qué pasa si quiero que te quedes, seas egoísta o no? ¿Acaso no tengo opinión si lo único que haces es ponérmela cada vez más difícil?» «Eso no serviría de nada, Jake. Es un error que sigamos viéndonos cuando ambos queremos cosas totalmente distintas. La situación no va a mejorar. Seguiré haciéndote daño y odio hacerlo». Se me quebró la voz. Él suspiró. «Detente, no tienes que decir nada más. Lo comprendo». Quería decirle cuánto lo extrañaría, pero me mordí la lengua. Eso tampoco ayudaría a nada. Se quedó quieto un momento, con la vista clavada en el suelo, y luché contra la necesidad acuciante de ir a abrazarle para darle consuelo. Y entonces su cabeza se irguió de manera repentina. «Bien, tú no eres la única capaz de sacrificarse a sí misma.
repuso con la voz más fuerte. A ese juego pueden jugar 2. ¿Qué? Yo también me he portado bastante mal y te la he puesto más difícil de lo necesario. Podía haberme retirado con elegancia al principio y también te he hecho daño. Ha sido culpa mía. No voy a dejar que tú cargues con todas las culpas, Bella, ni con toda la gloria. Sé cómo redimirme. ¿De qué estás hablando?, inquirí. Me asustaba el brillo fanático que de pronto había iluminado sus ojos. Alzó la vista al cielo. Luego me sonrió. Se cuece por ahí una lucha encarnizada de veras. No sería tan difícil que yo cayera en ella. Sus palabras penetraron en mi cerebro lentamente, una por una, y no pude respirar. A pesar de todas mis intenciones respecto a sacar a Jacob de forma definitiva de mi vida, no me di cuenta hasta ese preciso instante de cuánto tendría que hundir el cuchillo para conseguirlo. ¡Oh, no, Jake! ¡No, no, no, no! Grité horrorizada. ¡No, Jake, no! ¡Por favor, no! Empezaron a temblarme las rodillas. ¿Cuál es la diferencia, Bella? Eso sería lo más conveniente para todos, sencillo, y ni siquiera tendrías que mudarte. ¡No! Elevé la voz. ¡No, Jacob! ¡No lo permitiré! ¿Y cómo me detendrás?, me tentó con acento ligero, sonriendo para restarle dureza a su tono de voz. Jacob, te lo suplico, quédate conmigo. Me habría arrodillado de haber sido capaz de moverme. Durante 15 minutos, mientras me pierdo una buena pelea para que luego me abandones en cuanto pienses que ya estoy a salvo, debes estar bromeando. No huiré, he cambiado de idea. Buscaremos alguna solución, Jacob. Siempre hay alguna manera de llegar a un arreglo. No vayas. Mientes. No, ya sabes qué mal me sale mentir. Mírame a los ojos. Me quedaré si tú también lo haces. Su rostro se endureció. ¿Para ser testigo en tu boda? Pasó un momento antes de que yo pudiera articular palabra y aún así la única respuesta que pude dar fue: por favor. Eso es lo que pensaba, repuso, serenando de nuevo su expresión a pesar del brillo turbulento de sus ojos. Te quiero, Bella, murmuró. Te quiero, Jacob, respondí con voz rota. Él sonrió. Eso lo sé mejor que tú. Se volvió para marcharse. Haré cualquier cosa, le grité con voz estrangulada. Lo que quieras, Jacob, no vayas. Él se detuvo y se giró con lentitud. No creo que en realidad quieras decir eso. Quédate, le supliqué. Sacudió la cabeza. No. Se paró momentáneamente como si estuviera tomando alguna decisión. Me voy y dejaremos que decida el destino. ¿Qué quieres decir?, pregunté con voz ahogada. No haré nada con premeditación. Me limitaré a luchar lo mejor posible por mi manada y dejaré que ocurra lo que tenga que ocurrir. Se encogió de hombros. Salvo que tú quieras convencerme de que en verdad quieres que regrese, sin que te hagas la desinteresada. ¿Cómo? Podrías pedírmelo, sugirió. Vuelve, murmuré. ¿Cómo podía él dudar de qué era lo que quería? Sacudió la cabeza y volvió a sonreír. No estoy hablando de eso. Me llevó un segundo a entender a qué se refería y durante todo el rato él estuvo mirándome con su expresión de suficiencia, bien seguro de cuál sería mi reacción. Tan pronto me di cuenta, sin embargo, solté las palabras sin detenerme a contemplar el costo que tendrían. ¿Quieres besarme, Jacob? Abrió los ojos a causa de la sorpresa.
pero luego los entornó suspicaz. Me tomas el pelo. Bésame, Jacob, bésame y luego regresa. Él vaciló entre las sombras mientras se debatía consigo mismo. Se volvió a medias hacia el oeste, con el torso dándome ligeramente la espalda, aunque sus pies continuaban plantados en el mismo sitio. Todavía mirando hacia lo lejos, dio un paso inseguro en mi dirección y después otro. Volvió el rostro para mirarme lleno de dudas. Le devolví la mirada. No tenía ni idea de cuál era la expresión de mi rostro. Jacob vaciló sobre sus talones y después se tambaleó hacia adelante, salvando la distancia que había entre nosotros en 3 grandes zancadas. Sabía que se aprovecharía de la situación. Lo esperaba. Me quedé muy quieta, con los puños cerrados a ambos costados, mientras él tomaba mi cabeza entre sus manos y sus labios se encontraban con los míos en un entusiasmo que rayaba en la violencia. Pude sentir su ira conforme su boca descubría mi resistencia pasiva. Movió una mano hacia mi nuca, encerrando mi cabello desde las raíces en un puño retorcido. La otra mano me aferró con rudeza el hombro, sacudiéndome y después arrastrándome hacia su cuerpo. Su mano se deslizó por mi brazo, haciendo mi muñeca y poniendo mi brazo alrededor de su cuello. Lo dejé allí, con la mano todavía cerrada en un puño, insegura de cuán lejos estaba dispuesta a llegar en mi desesperación por mantenerlo vivo. Durante todo ese tiempo, sus labios, desconcertantemente suaves y cálidos, intentaban forzar una respuesta en los míos. Tan pronto como se aseguró de que no dejaría caer el brazo, me liberó la muñeca y buscó el camino hacia mi cintura. Su mano ardiente se asentó en la parte más baja de mi espalda y me aplastó contra su cuerpo, obligándome a arquearme contra él. Sus labios liberaron los míos durante un momento, pero sabía que no había terminado. Siguió la línea de mi mandíbula con la boca y después exploró toda la extensión de mi cuello. Me soltó el pelo y buscó el otro brazo para colocarlo alrededor de su cuello como había hecho con el primero. Y entonces sus brazos se cerraron en torno a mi cintura y sus labios encontraron mi oreja. «Puedes hacerlo mucho mejor, Bella», susurró hoscamente. «Te lo estás tomando con mucha calma». Me estremecí cuando sentí cómo sus dientes se aferraban al lóbulo de mi oreja. «Eso está bien», cuchicheó. «Por una vez, suéltate, disfruta lo que sientes». Sacudí la cabeza de modo mecánico hasta que una de sus manos se deslizó otra vez por mi pelo y me detuvo. Su voz se tornó ácida. «¿Estás segura de que quieres que regrese o lo que en realidad deseas es que muera?» La ira me inundó como un fuerte calambre después de un golpe duro. Esto ya era demasiado. No estaba jugando limpio. Mis brazos estaban alrededor de su cuello, así que agarré 2 puñados de pelo, ignorando el dolor lacerante de mi mano derecha, y luché por soltarme, intentando apartar mi rostro del suyo. Y Jacob me malinterpretó. Era demasiado fuerte para darse cuenta de que mis manos querían causarle daño, de que intentaba arrancarle el pelo desde la raíz. En vez de ira, creyó percibir pasión. Pensó que al fin le correspondía. Con un jadeo salvaje, volvió su boca contra la mía, con los dedos clavados frenéticamente en la piel de mi cintura. El ramalazo de ira desequilibró mi capacidad de autocontrol. Su respuesta extática, inesperada, me sobrepasó por completo. Si solo hubiera sido cuestión de orgullo, habría sido capaz de resistirme, pero la profunda vulnerabilidad de su repentina alegría rompió mi determinación. Me desarmó. Mi mente se desconectó de mi cuerpo y le devolví el beso. Contra toda lógica, mis labios se movieron con los suyos de un modo extraño, confuso, como jamás se habían movido antes, porque no tenía que ser cuidadosa con Jacob y, desde luego, él no lo estaba haciendo conmigo. Mis dedos se afianzaron en su pelo, pero ahora para acercarlo a mí.
Lo sentía por todas partes. La luz incisiva del sol había vuelto mis párpados rojos y el calor iba bien con el calor. Había ardor por doquier. No podía ver ni sentir nada que no fuera Jacob. La pequeñísima parte de mi cerebro que conservaba la cordura empezó a hacer preguntas. ¿Por qué no detenía aquello? Peor aún, ¿por qué ni siquiera encontraba en mí misma el deseo de detenerlo? ¿Qué significaba el que no quisiera que Jacob parara? ¿Por qué mis manos, que colgaban de sus hombros, se deleitaban en lo amplios y fuertes que eran? ¿Por qué no sentía sus manos lo bastante cerca a pesar de que me aplastaban contra su cuerpo? Las preguntas resultaban estúpidas porque yo sabía la verdad. Había estado mintiéndome a mí misma. Jacob tenía razón. Había tenido razón todo el tiempo. Era más que un amigo para mí. Ese era el motivo por el que me resultaba tan difícil decirle adiós, porque estaba enamorada de él. También, lo amaba mucho más de lo que debía, pero a pesar de todo, no lo suficiente. Estaba enamorada, pero no tanto como para cambiar las cosas, solo lo suficiente para hacernos aún más daño, para hacerle mucho más daño del que ya le había hecho con anterioridad. No me preocupé por nada más que no fuera su dolor. Yo me merecía cualquier dolor que esto me causara. Esperaba además que fuera mucho. Esperaba sufrir de verdad. En ese momento parecía como si nos hubiéramos convertido en una sola persona. Su dolor siempre había sido y siempre sería el mío, y también su alegría ahora mi alegría. Y sentía esa alegría, pero también que su felicidad era, de algún modo, dolor. Casi tangible, quemaba mi piel como si fuera ácido, una lenta tortura. Por un larguísimo segundo, que parecía no acabarse nunca, un camino totalmente diferente se extendió ante mis ojos colmados de lágrimas. Parecía que estuviera mirando a través del filtro de los pensamientos de Jacob. Vi con exactitud lo que iba a abandonar, lo que este nuevo descubrimiento no me salvaría de perder. Pude ver a Charlie y René mezclados en un extraño collage con Billy y Sam en la push. Pude ver el paso de los años y su significado, ya que el tiempo me hacía cambiar. Pude ver el enorme lobo cobrizo que amaba, siempre alzándose protector cuando lo necesitaba. En el más infinitesimal fragmento de este segundo, vi las cabezas inclinadas de dos niños pequeños, de pelo negro, huyendo de mí en el bosque que me era tan familiar. Cuando desaparecieron, se llevaron el resto de la visión con ellos. Y entonces, con absoluta nitidez, sentí cómo se escindía esa pequeña parte de mí a lo largo de una fisura en mi corazón y se desprendía del todo. Los labios de Jacob todavía estaban donde antes habían estado los míos. Abrí los ojos y me estaba mirando, maravillado con cada detalle. «Tengo que irme», susurró. «No», sonrió satisfecho por mi respuesta. «No tardaré mucho», me prometió. «Pero una cosa primero». Se inclinó para besarme de nuevo y ya no había motivo para resistirse. ¿Qué sentido tenía? Esta vez fue diferente. Sus manos se deslizaron con suavidad por mi rostro y sus labios cálidos fueron suaves, inesperadamente indecisos. Duró poco y fue dulce, muy dulce. Sus brazos se cerraron a mi alrededor y me abrazó con seguridad mientras me murmuraba al oído: «Este debería haber sido nuestro primer beso, mejor tarde que nunca». Contra su pecho, donde él no podía verme, mis lágrimas brotaron y se derramaron por mis mejillas.